Mi nombre es Carlos Daniel Molina Ramírez. Voy a hablarle acerca del levantamiento campesino de El Salvador, que fue en el año 1932. Cuando nosotros vemos este transcurso del martinato de Maximiliano Hernández Martínez, podemos apreciar lo que podía llegar a ser un dictador junto con la oligarquía de un solo país, aprovechándose de los campesinos e indígenas, que vemos en los datos que más del 78% de la población era analfabeta, en pocas palabras, sin educación alguna. En 1932 podemos ver mundialmente, aunque no sea conocido mundialmente, de que es una de las masacres más grandes habidas por haber en el mundo, ya que tenemos más de 40 o 50.000 personas muertas que son indígenas o campesinos, dejando casi en un 5 a 10% de gente viva con la cultura pipil. En 1884 vemos la expropiación de las tierras de los indígenas y campesinos, que en su tiempo ellos no tenían que tener un documento legal o pagar por tener esas tierras. Trabajaban la tierra y era suya. Con la expropiación de las tierras buscaban los oligarcas, junto con Maximiliano Hernández Martínez, tener la mayor cobertura o ganancia de ya sea la venta de añil o café en ese entonces, para que ellos pudieran beneficiarse o tener una mayor riqueza con sus familias. Entonces, los campesinos, con estas razones que ellos estaban dando, que los estaban explotando, vemos también que ellos van, crean sus fincas, las tierras que eran de ellos las hacen del Estado o de los oligarcas, y los mismos campesinos o indígenas tenían que trabajar con ellos sin tener ningún beneficio. Ellos no podían salir de ser más que cultivadores o más que obreros en esas fincas. Les pagaban ya sea con monedas que las tenían que gastar en sus propias fincas, o algunos de fincas o tierras más pequeñas, esos dueños, algunos eran más buenos y les pagaban por comida. Entonces ya no había aquel El Salvador en que los campesinos e indígenas podían crecer con sus ganancias, sino vemos una parte en la historia que transcurre en El Salvador, en los cuales se vuelven esclavos de los más ricos, en lo que es el martinato que vemos en ese entonces. Cuando estábamos hablando acerca de esto, que los campesinos tenían que trabajar en sus propias tierras, pero todas las ganancias iban para los dueños de las fincas, ellos se acomodaron a ser más que esclavos. Aun cuando el campesino antes de 1929 o 1800 ganaban 50 centavos, pasaron a ganar 15 centavos. Eso hacía que las familias fueran aún más pobres, que no pudieran tener ni para sostenerse en comida. Cuando está esta crisis en 1929, afecta todo lo que era la importación de café hacia otros países, lo cual los finqueros ya no podían pagarle a sus trabajadores. Esto hace que los campesinos se levanten contra el Estado en el occidente del país, como antes lo mencionaba, y matar o agarrarse los cuarteles que tenían con palas, corvos, si algunos tenían algunas pistolas, iban a agarrar a todos esos cuarteles. Cuando la carta llega a Maximiliano Hernández Martínez en San Salvador, él decreta una guerra contra los campesinos. Esto hace la masacre más grande del mundo, que aún no es conocida mundialmente, pero es una de las más grandes que se ha visto en una dictadura en Centroamérica. Concluyendo con este tema, podemos ver que las razones más importantes en la cual los campesinos se levantan contra el Estado o contra la dictadura de Maximiliano Martínez es la expropiación de sus tierras, que los hacen trabajar en sus propias tierras, haciéndolos unos esclavos, ya sea niños y niñas que no tengan ningún crecimiento en su educación. También cuando ellos quisieron poner su partido comunitario, iban a participar y no los dejaron que se inscribieran. También cuando en 1929 se va esta crisis económica,
los oligarcas ya no dejan o no quieren ya que ellos estén en esa finca. Entonces esto hace que ellos revienten y salgan a las calles. Entonces, Maximiliano Hernández Martínez en el país o como presidente en ese entonces no fue un ladrón, pero sí un asesino.